Iniciamos una nueva serie y veremos otro universo de Superman, así que con ustedes, la primera temporada de mis aventuras con Superman. Hace muchos años, en la granja Kent, un joven Clark no solamente salvó a una familia de un accidente automovilístico usando su superfuerza, sino que también descubrió su capacidad de volar, lo que le dejó cuestionándose su verdadera identidad, y ya en el presente, convertido en adulto, Clark inicia su primer día como pasante en el diario Daily Planet junto a su mejor amigo Jimmy Olsen y la intrépida reportera Lois Lane. Tras un vergonzoso encuentro previo en una tienda y un rescate a super velocidad donde Clark salvó a Jimmy de ser atropellado, el trío une fuerzas cuando Lois los arrastra con mentiras para poder investigar un robo de un cargamento de robots militares, aunque la ambición de Lois y sus engaños provocan que un decepcionado Clark abandone temporalmente la investigación en los muelles de Metrópolis. La situación sale de control cuando los criminales, liderados por Leslie Willins, descubren a Lois y Jimmy husmeando por el lugar y desatan el poder de las máquinas contra ellos. Alertado por Fleet, la líder de un grupo de niños repartidores llamados la Legión de los Diarios, Clark corre al rescate ocultando su rostro con una capucha y, a pesar de verse superado numéricamente por los robots, logra contener la amenaza mientras Lois desactiva el resto de los contenedores desde los paneles de control. Para evitar que sus amigos descubran sus poderes, Clark se cambia de ropa a super velocidad y en el último segundo haciéndole creer que él y el misterioso héroe volador son personas distintas. Finalmente, aunque Perry White acepta publicar la exclusiva una vez que obtenga fotografías nítidas del héroe, a quien Lois bautiza como Superman, Clark respira aliviado al saber que su identidad sigue a salvo, aceptando con entusiasmo seguir trabajando en equipo con sus amigos, mientras que Lois fija su próximo objetivo periodístico en el misterioso Hombre de Acero. En el pasado, Jonathan y Martha Kent le revelaron al pequeño Clark su origen alienígena al desenterrar una misteriosa plataforma metálica que proyectaba el holograma de un hombre hablando en un idioma desconocido, y tras un incidente en el que Clark salvó a su madre de caer en una fosa abierta por el artefacto, el asustado niño decide enterrarlo de nuevo y años después, en el presente, Lois y Jimmy establecen una base de operaciones secretas en el Daily Planet para poder investigar a Superman, motivando a Clark a regresar a la granja para poder descubrir su verdadera identidad, y al reactivar la plataforma, que ahora ha crecido, Clark presencia de forma holográfica la destrucción de su planeta natal y cómo fue salvado en una nave espacial, y acto seguido una misteriosa luz azul lo envuelve, otorgándole un traje azul con capa roja que su madre posteriormente modifica con un cinturón amarillo y pantalones cortos. Mientras tanto, la investigación de Lois y Jimmy los lleva a seguir el rastro de Leslie hasta las alcantarillas y luego a un restaurante donde la criminal confronta a un misterioso hombre portando un arnés que le permite controlar la electricidad, y cuando la situación se sale de control debido a las explosiones de Willis, Superman vuela al rescate en Metrópolis, salvando a sus amigos y conteniendo una peligrosa reacción en cadena tras destruir la fuente de poder del arnés de la villana. Aunque los tres pasantes logran entregar la primicia de la batalla a Perry White, se topan con la frustrante sorpresa de que el editor le atribuyó el artículo a otros reporteros. Finalmente, mientras Clara esconde su traje y lidia con el trago amargo junto a sus amigos, una capturada Willis es interrogada en una instalación secreta del gobierno por un agente que, ignorando la tecnología robada por otros criminales, le exige que le revele todo lo que sabe sobre Superman. Tras el rescate al piloto de un dirigible estrellado y evitar una tragedia en Metrópolis, Superman esquiva una entrevista con Lois Lane alegando tener más trabajo por hacer, y al mismo tiempo los criminales Kylie Nimbus y Rose House irrumpen en la prisión de Strikers utilizando armamento de alta tecnología para poder liberar a Siobhan, formando así el grupo Intergang. Y en el Daily Planet, la frustración de Lois aumenta al descubrir que Perry White ha asignado la investigación de Superman a los reporteros estrellas Steve, Kat y Ronnie, quienes confiscaron todo su material, y viendo la noticia de la fuga masiva, Clark convence a Lois y Jimmy de cubrir ese evento para poder alejarlos de la pista de su identidad secreta, y utilizando pases de prensa robados, los tres pasantes logran infiltrarse en la prisión y deducen, gracias a la nota de Siobhan, que el próximo gran objetivo de Intergang es el robo a un banco local que ocurrirá en cuestión de minutos. Al llegar al banco, Intergang inicia el asalto desplegando un cañón congelante gigante que levanta un enorme muro de hielo, separando a Clark de sus amigos, y aprovechando la distracción, Clark se transforma en Superman para poder enfrentar a los villanos, pero la batalla se complica cuando el cristal de energía de cañón se destabiliza, amenazando con congelar toda la ciudad, y en medio del peligro, Superman desbloquea su visión térmica para poder destruir el cristal, lo que provoca una misteriosa visión de un ejército de robots, mientras que Slade Wilson captura a los criminales, y tras la contienda, Superman pone a salvo a sus amigos y premia el valor de Lois llevándola a la azotea del periódico para poder concederle la entrevista exclusiva que tanto deseaba, donde confiesa su genuino deseo de ayudar a la humanidad. Sin embargo, cuando Clark se reencuentra con Lois tras el encuentro, se lleva una enorme sorpresa cuando ella afirma con total seguridad que Superman es un mentiroso. En el Daily Planet, Lois, obsesionada con demostrar que Superman es un mentiroso por esquivar sus preguntas, ignorando los intentos de Clark por defender la sinceridad del héroe, pronto Perry White envía a los tres pasantes a una fiesta en la Torre Ivo para poder entrevistar a Anthony Ivo, el multimillonario CEO de Amazon
Exotech, y durante el evento, Clark intenta interrogar a Ivo sobre sus supuestos actos de corrupción, lo que provoca que los guardaespaldas lo expulsen del lugar, y tras ser readmitido en secreto por una conmovida Lois, ambos comparten un momento de profunda honestidad en la que ella le confiesa los traumas familiares que la llevaron a tener severos problemas de confianza y un profundo odio hacia las mentiras. Esto frena a Clark justo cuando estaba a punto de revelarle su identidad secreta, y de inmediato ambos descubren una habitación oculta que conecta a Ivo con la tecnología de Intergag y de Lightwire, justo antes de que el empresario presente a los invitados la armadura Parasite, un traje diseñado para poder neutralizar y reemplazar a Superman. Superman entra en acción para salvar a los presentes cuando Ivo sella el lugar y revela que su armadura puede absorber y redirigir la energía cinética de los ataques del héroe, mientras que Lois y Jimmy logran infiltrarse en la sala de control para poder desactivar el campo de fuerza y evacuar a los invitados, y Superman cambia de estrategia y esquiva los golpes de su oponente hasta que el traje llega a fallar, dejando a Ivo horriblemente desfigurado. Aunque la tecnología secreta es saqueada antes de que pueda asegurar las pruebas, la noche termina una nota romántica cuando Lois besa a Clark en la mejilla considerándolo una cita. Sin embargo, el secreto mejor guardado del héroe pende de un hilo debido a que al regresar al periódico, Lois revela su nota de investigación y encuentra un artículo que Clark había intentado ocultar sobre un niño volador en Kansas, lo que al comparar las evidencias lo lleva a la impactante conclusión de que Clark y Superman son en realidad la misma persona. Lois lidia con la sospecha de que Clark y Superman son la misma persona, mientras que Jimmy, sintiéndose ignorado por sus amigos, tras ser confrontado por Steve por sus videos de Ave de Fuego, decide irse solo al viaje de campamento planeado. Y en el Daily Planet, Clark intenta rastrear el origen de la tecnología criminal usando un escáner de despacho, pero evade las preguntas de Lois cuando ella sugiere pedirle ayuda a Superman. Mientras que Clark atiende emergencias, Lois lo persigue hasta un altercado con una pandilla armada con tecnología robada. Tras vencerlos, un criminal llamado Rory revela que alguien ha estado secuestrando a quienes usan estas armas, y justo antes de atacar a Superman con fuego y escapar, el héroe intenta detenerla en los muelles, pero es emboscado por el agente Slade Wilson, bajo las órdenes de Amanda Waller y un misterioso general. También veremos un par de robots. Aunque Superman destruye las máquinas y salva a los civiles de un puente dañado por la batalla, el general ordena la retirada al ver su heroísmo, confirmando que el gobierno está detrás de los secuestros y el arsenal tecnológico. De vuelta en el periódico, Lois confronta a un herido Clark y, ante su negativa de confesar la verdad, se lanza al vacío del edificio para poder obligarlo a salvar la supervelocidad, y sin su traje y con su identidad totalmente expuesta, Lois está en ira por los engaños de Clark, mientras que este argumenta que temía revelar su secreto debido a la obsesión de ella por publicar sus debilidades. El dolor de la desconfianza mutua termina por romper su amistad y su incipiente romance. Devastado por la ruptura, Clark no nota el distanciamiento de Jimmy, quien llega solo al bosque decepcionado por el abandono de sus compañeros, y la noche se torna de pesadilla cuando en medio de la oscuridad del bosque, una misteriosa criatura con aspecto de gorila emerge de los árboles y secuestra al joven fotógrafo, dejándolo completamente desamparado. Lois y Clark dejan a un lado sus diferencias para poder buscar a Jimmy en el bosque, descubriendo una valla militar que delimita el área restringida protegida por un campo de energía que debilita los poderes de Clark, y tras hallar el teléfono de su amigo, confirman a través de un video que fue secuestrado por una criatura similar a un gorila dentro de la secreta Área 52, lo que aviva la culpa en ambos por haberlo ignorado, y al adentrarse en las instalaciones científicas abandonadas de Cadmus, se enfrentan a robots defensivos que ponen en peligro a un mermado Clark antes de ser guiado hasta un laboratorio principal. Allí Jimmy se encuentra a salvo tras entablar amistad con sus captores, el gorila superinteligente Monsieur Mallah y The Brain, un científico cuyo cerebro reside en un cuerpo cibernético, y la pareja revela a Jimmy que fueron traicionados hace 22 años por la fuerza gubernamental, la Fuerza Especial X, al intentar usar tecnología alienígena para el bien, obligándolos a detonar un agujero negro para poder escapar y trabajar desde entonces en un portal hacia otras dimensiones. El reencuentro de los reporteros desata una tensa confrontación cuando Clark intenta confesar su secreto y Jimmy revela que siempre supo que era Superman desde la universidad, desatando reclamos cruzados sobre la falta de honestidad en el grupo. Sin embargo, la discusión se interrumpe por un asalto de robots de la Fuerza Especial X, lo que obliga a Clark a admitir con vulnerabilidad que ocultaba sus poderes por el miedo a ser rechazado y no encajar como alguien normal, y al escucharlo, Lois y Jimmy lo perdonan y le reafirman su apoyo condicional para poder detener la invasión mecánica, y Mallah estabiliza un agujero negro absorbiendo los robots y convirtiéndolo en un portal interdimensional, no sin antes advertirle a Clark que la tecnología de Cadmus reacciona ante su presencia y que él es el verdadero objetivo que la organización militar está buscando. Aunque se le ofrece escapar a un universo pacífico, Clark elige quedarse para poder proteger la Tierra junto a sus amigos, y tiempo después, el general de la Fuerza Especial X inspecciona las ruinas de Cadmus junto a un desfigurado Anthony Ivo, forjando una alianza para poder utilizar los restos de esta tecnología y destruir definitivamente a Superman.
Decidido a ser transparentes, Clark lleva a Lois y Jimmy a la granja Ken para mostrarles la plataforma alienígena, un gesto que inspira a Lois a planificar una investigación secreta sobre el pasado del héroe para poder ayudarlo a descubrir sus orígenes. Sin embargo, los planes se tuercen cuando un ser interdimensional de la quinta dimensión engaña a Clark diciéndole que Lois ha sido secuestrada por criminales multiversales y desesperado, Superman lo acompaña a través de un portal solo para descubrir que todo era una farsa para obligarlos a robar un artefacto de máxima seguridad. Mientras tanto, la verdadera Lois y Jimmy son reclutados por la Tierra por la Liga de los Lost Lanes, una fuerza pacífica multiversal compuesta por versiones alternas de ella que persiguen al ser de la quinta dimensión, y al rastrear al villano, la Liga utiliza armas de energía que hieren gravemente a Superman al asumir erróneamente que es cómplice del caos, lo que Mxyzptlk aprovecha para poder robar la nave de la Liga y escapar hacia el cuartel general de la organización llevando a Lois consigo. En la base de la Liga, el ser de la quinta dimensión recupera un sombrero que le devuelve la totalidad de sus poderes divinos, desatando el caos justo cuando Superman, Jimmy y las demás Lois llegan para detenerlo, y en medio del peligro, Clark y Lois disipan sus inseguridades mutuas y se dan su primer beso, y tras lo cual el trío del Daily Planet ejecutan un plan coordinado en el que distraen al villano, le quitan el sombrero y lo neutralizan. Con la ayuda secreta de una versión alterna de Jimmy, el grupo logra escapar a su universo a tiempo para que Clark y Lois disfruten de lo que queda de su cita. No obstante, la tranquilidad dura poco debido a que al volver a su apartamento, Lois activa un misterioso orbe que robó del cuartel general, lo que proyecta imágenes perturbadoras de versiones malvadas de Superman en todo el multiverso. Mxyzptlk reaparece brevemente para revelarle que no todos los Superman son heroicos y le deja un enigmático cristal, sembrando en Lois una profunda y sombría duda sobre el verdadero potencial del Hombre de Acero. En una instalación secreta, el general libera a los criminales capturados por la Fuerza Especial X y los obliga a unirse a una misión especial mediante collares de descarga. Mientras tanto, Superman desarrolla un nuevo superoído que lo abruma con los sonidos de toda la ciudad, llevándolo a combatir el crimen sin descanso durante toda la noche. Hasta el agotamiento extremo, y a pesar de su fatiga y del consumo masivo del café, el héroe intenta rastrear al general tras escuchar sus palabras, deteniéndose solamente para dejar flores en la oficina de Lois antes de salvar a Miss, el último miembro libre de Intergang, de ser atropellado. Desafortunadamente, el colapso físico de Superman provocado por un aparatoso accidente con un camión que asusta a los ciudadanos y daña su reputación pública. Al mismo tiempo, en el Daily Planet, Lois y Jimmy son asignados a atender a Vicky, una implacable reportera invitada de Gotham que busca desprestigiar a Superman, y a pesar de los esfuerzos amigos por mostrar el lado heroico del Hombre de Acero, Vicky consigue una entrevista destructiva con Alex, un ex asistente de Ivo, quien culpa a Superman de la quiebra de Amazon Tech y lo define como una amenaza inminente para el mundo. Tras enterarse del engaño de Vicky, quien solamente usó el reportaje para poder obtener un ascenso en Gotham, y del declive de su imagen pública, Lois y Jimmy confrontan a un exhausto Clark en la azotea del periódico. Aunque Lois le ruega que descanse y actúe como una persona normal, Superman ignora sus advertencias y decide seguir la pista de la misteriosa organización militar, y al encontrarse con Mitz, este finge cooperar, pero termina guiando al héroe directo a una emboscada en la plataforma de lanzamiento de la Fuerza Especial X. Mermado por el cansancio extremo, Superman lucha valientemente pero es superado en número por el nuevo escuadrón de criminales con tecnología avanzada, y el Dr. Ivo debilita sus fuerzas absorbiendo su energía latente, y el general, tras llamarlo el fin del mundo, ordena a Lightwire dejarlo inconsciente con un potente rayo. Finalmente, el equipo militar carga al indefenso héroe en su nave y abandona Metrópolis, dejando a Lois y Jimmy horrorizados de presenciar la captura de su mejor amigo. Tras la captura de Superman, Lois y Jimmy lo buscan incansablemente por toda Metrópolis con la ayuda de la Legión de los Diarios, mientras el héroe es interrogado con un collar de descargas en la base secreta de la Fuerza Especial X por el general Sam Lane. El militar le exige revelar los planes de una nueva invasión alienígena proyectado en un holograma del Día Cero, el trágico evento acontecido años atrás donde él y Amanda Waller sobrevivieron al ataque de un ejército de robots liderados por un misterioso guerrero de capa roja. Sin embargo, al ver la devastación, Superman rompe el llanto al descubrir el violento pasado de su raza, lo que hace dudar al general sobre su culpabilidad, y la situación se sale de control cuando Waller, buscando eliminar al héroe, facilita una fuga masiva en las celdas, y un enfurecido Anthony Ivo recupera su armadura Parasite y ataca salvajemente a Superman, destruyendo su collar en el proceso. Mientras los criminales escapan y Lightwire mutila el ojo de Slade Wilson, el debilitado héroe logra escuchar la voz de Lois con su super oído y escapa a la superficie, siendo rescatado por Flip. Refugiado en el cuartel de los niños repartidores, Clark se reúne con sus amigos sumido en una crisis de identidad, creyendo que fue enviado a la Tierra como un arma de destrucción masiva, pero Lois y Jimmy reafirman su fe en él, y en ese instante Ivo absorbe la energía de la red eléctrica y se convierte en un monstruo gigante que amenaza con destruir Metrópolis, obligando a Superman a confrontarlo a pesar de su debilidad. Para poder salvarlo, Jimmy y Lois transmiten un emotivo video por Ave de Fuego, pidiendo a los ciudadanos que apaguen
apaguen sus aparatos electrónicos para poder privar de energía a Parasite, y la población responde al llamado, y con el monstruo debilitado, Superman desbloquea su visión de rayo X para poder separar a iBot de la armadura. Tras la victoria y un apasionado beso de reconciliación entre Clark y Lois, Jimmy tropieza accidentalmente con el expediente X en el bolso de la reportera, descubriendo con horror la imagen de Superman malvado del universo, y finalmente, en la base militar, una implacable Amanda Waller asume el control de la Fuerza Especial X por orden de sus superiores y relega al general a una misión clandestina que es cazar y asesinar a Superman utilizando el letal cañón Omega. Clark es atormentado por una pesadilla en la que el guerrero del día cero, Némesis Omega, revela tener su propio rostro tras destruir la Tierra, lo que llega a confrontar a Jor-El, su padre, en su nave. Sin embargo, la barrera del idioma le impide entender que su padre nunca quiso hacerle daño, y horas más tarde, mientras se preparan para celebrar el Día de Acción de Gracias en Smallville, Perry White asciende al trío de Daily Planet a reporteros a tiempo completo, y la atención está en el hogar de los Kent cuando Clark descubre que el padre de Lois es Sam Lane, el general que lo torturó, obligándolo a disimular su angustia, y para empeorar las cosas, Jimmy, harto de los secretos del grupo, deja caer accidentalmente el expediente X del bolso de Lois, y al abrirse el orbe, Clark ve las versiones malvadas de sí mismo, y se expone a un extraño cristal verde que lo debilita gravemente, un mineral que su nave detecta a la distancia, provocando que el vehículo emerja del suelo y desate un caótico ataque de robots. Creyendo que es una nueva invasión alienígena, el general solicita apoyo de la Fuerza Especial X, mientras que Lois descubre con horror la identidad militar de su padre y corre a ayudar al hombre que ama, y al notar que las máquinas y la nave son vulnerables al cristal verde, Superman decide sacrificarse, y veremos que se despide de Lois con un apasionado beso y vuela con el mineral hacia el espacio para poder destruir el núcleo de la nave, cerrando un peligroso portal interdimensional. Y en sus últimos momentos, el holograma de Jor-El destruye los robots defensivos y encapsula a su hijo para poder salvarlo, hablándole en su idioma por primera vez para pedirle que viva antes de que la estructura estalle. De vuelta en la Tierra, un herido Superman es protegido por Lois, quien se interpone ante el cañón Omega de su padre y lo convence de que el héroe acaba de salvar a la humanidad, logrando que el general ordene la retirada de sus tropas, y la noche concluye con una feliz cena familiar donde Jimmy revela que vendió Ave de Fuego al periódico por $5 millones. Ignorando que en los confines del espacio el robótico Brainiac y un misterioso guerrero kryptoniano con la insignia de Superman vigilan el planeta, sentenciando que al final la Tierra se arrodillará ante ellos. Y así termina esta temporada. Esto fue resumen de la primera temporada de Mis Aventuras con Superman. Continuamos con las aventuras de Superman, donde veremos al fin la aparición de su prima Kara, así que con ustedes la segunda temporada de Mis Aventuras con Superman. Atormentado por una pesadilla donde sus seres queridos le niegan su humanidad y una proyección de su padre biológico le advierte sobre la existencia de otro kryptoniano, Clark Kent despierta con la urgencia de descifrar el mensaje, y al día siguiente, en el Daily Planet, mientras lidia con las críticas de sus compañeros por planear una cita de San Valentín demasiado simple para Lois Lane, Perry White cancela la festividad para poder competir con el Gotham Gazette. Por suerte, Lois presenta una pista de su antiguo compañero de Star Labs llamado Han Henshaw sobre un misterioso meteoro cuyo rastro inminente los guía hasta la Antártida, y al llegar al continente en un avión alquilado por Jimmy Olsen, Clark reconoce el objeto como los restos de la nave que lo trajo a la Tierra, y en su interior la proyección interactiva de su padre, Jor-El, se manifiesta para revelarle la trágica historia del Imperio Kryptoniano, confirmando que la raza está extinta y solamente él y su prima Kara sobrevivieron tras ser enviados al espacio antes de la destrucción del planeta. La revelación se interrumpe abruptamente cuando el sistema de la nave detecta intrusos, debido a que es Amanda Waller y su Fuerza Especial X quienes han interrumpido buscando recursos contra los kryptonianos y mantienen bajo custodia al padre de Lois, el general Sam Lane, y Lois y Jimmy terminan acorralados por robots de seguridad antes de ser rescatado por Superman, quien entabla una feroz batalla contra el agente cibernético Damage, y la pelea se complica cuando los fragmentos de la kriptonita debilitan al héroe, pero la astucia de Jimmy al aislar el mineral en un contenedor de plomo le da tiempo suficiente a Superman para poder recuperarse. Para salvarlos, Jor-El desactiva las mejoras de Damage y teletransporta la nave a una nueva ubicación, transformando los restos en un palacio de cristal a costa de su propia existencia, y antes de desvanecer con orgullo, Jor-El le encomienda a su hijo buscar una baliza perdida para poder localizar a Kara, y el día concluye con la promesa de Superman de rescatar al general Lane, ignorando que Slade Wilson logró conservar fragmentos de kriptonita incrustados en su espada, y que una misteriosa guerrera kryptoniana continúa destruyendo planetas en el espacio exterior. Amanda Waller inicia su jornada en la base secreta de la Fuerza Especial X, que ha establecido bajo la prisión de Stryker, interrogando al general Sam Lane para
para poder extraer la información sobre los refugios bajo la amenaza de usar a Lois en su contra. Mientras tanto, en Metrópolis, Clark Kent y Lois Lane son abordados por Billy, un niño cuyo padre, un bibliotecario voluntario en Stryker, ha desaparecido tras indagar sobre el paradero de prisioneros de delitos menores, y al infiltrarse en el penal, Superman y Lois descubren las instalaciones subterráneas de la Fuerza Especial X, donde hallan no solamente al General Lane y a la baliza de comunicaciones kryptonianas, sino también a la escalofriante verdad de que Waller utiliza los recursos civiles como cobayas para poder experimentar con la tecnología alienígena. En medio del escape, la tensión ideológica estalla debido a que Sam Lane se frustra por el riesgo que tomó su hija al aliarse con el héroe, mientras que Lois expresa sus profundas dudas sobre la intención de Superman de usar la baliza para poder contactar a su prima cara, temiendo que la llegada de más kryptonianos desencadene una nueva invasión en la Tierra. La situación colapsa cuando Waller, motivada por una insaciable sed de poder que la llevó en el pasado a liberar criminales para poder usurpar el liderazgo de la Fuerza Especial X frente a Sam Lane, ordena al implacable Atomic Skull atacar a los fugitivos y Superman logra contener al villano y liberar a los prisioneros, provocando el derrumbe de la base subterránea antes de emerger a la superficie con la baliza para poder rescatar a Lois, al general y a los civiles de la garra de los guardias de Waller, y todo el grupo logra evacuar la isla a bordo de un lujoso yate que Jimmy Olsen alquiló apresuradamente, junto a su caótico nuevo equipo de Ave de Fuego. Tras la fuga, un traicionado Sam Lane decide pasar a la clandestinidad y acepta refugiarse temporalmente en el departamento de Clark, viéndolo como una forma de que el reportero compense haber dejado sola a Lois. Mientras tanto, en la ruina de Stryker, a pesar de la reprimenda de sus superiores, que son Checkmate, Waller consolida su posición al reclutar a Alex, el antiguo asistente de Ivo, quien tras neutralizar al descontrolado parásito revela su verdadero nombre, y este es Lex Luthor, postulándose con fría ambición como el nuevo científico jefe de esta organización. La crisis estalla en Metrópolis cuando Superman rescata al científico Silas Stone de un incendio provocado por Livewire, quien bajo las órdenes del director ejecutivo de Amertech, llamado Thomas Weston, coacciona a la víctima para poder borrar evidencia incriminatoria, mientras que Clark lidia con la incómoda presencia del general Lane en su hogar, y Jimmy Olsen sufre para poder liderar a su caótico equipo Ave de Fuego, y la reportera Lois Lane investiga la presentación de los Metalos, robots militares de Amertech, propulsados por un núcleo de energía inestable llamado Amerfusión. En la conferencia de prensa, Lois y su rival periodística, llamada Vicky Bale, de la Gotham Gazette, intenta indagar por el ingeniero jefe del proyecto, el Dr. John Henry Irons, pero Weston evade las preguntas y esto lleva a ambas periodistas a infiltrarse por separado en los laboratorios de la compañía, descubriendo destrozos que la conducen directamente a la residencia de Irons. Allí el científico revela a Superman, Jimmy y a la joven Flip que Weston ignoró las advertencias sobre el peligro de una reacción en cadena global con tal de superar a su competidora Amazon Tech, y la conversación es interrumpida por Livewire, quien destruye las pruebas restantes, lo que obliga a Weston a activar desesperadamente el núcleo de fusión y desatar a los Metalos para poder erradicar cualquier cabo suelto. Para poder contener la inminente catástrofe que amenaza con borrar la ciudad del mapa, Superman traslada a Irons a las instalaciones de Amertech, y ante el sabotaje de los controles por parte de Weston, Irons se equipa con su armadura de combate llamado Steel y destruye el núcleo inestable con su martillo, mientras que el Hombre de Acero contiene la energía usando su aura bioeléctrica. Con la crisis resuelta, Lois y Vicky publican sus respectivas exclusivas. Impresionada por el talento de su rival, Vicky le ofrece a Lois un puesto en Gotham que implicaría dejar atrás su vida en Metrópolis, sumiéndola en un dilema profesional. Inspirado por las palabras de Lois sobre aceptar ayuda, Clark escribe un artículo ensalzando el heroísmo de Irons. Sin embargo, el triunfo es agridulce debido a que, a pesar del reportaje, Irons es despedido por Lex Luthor, quien revela con fría ambición que Lex Corp ha absorbido todos los activos y la tecnología de Amertech, incluidos los robots Metalos, están a disposición de los oscuros planes de Amanda Waller. La infancia de Lois Lane estuvo marcada por un riguroso entrenamiento de supervivencia impuesto por su padre, el general Sam Lane, una dinámica que se intensificó tras la muerte de su madre, transformando su relación filial en una fría disciplina militar de constantes mudanzas que la aisló del mundo, y tras años de resentimiento por ser tratada como una recluta, Lois finalmente confrontó a su padre para poder construir una vida independiente. En el presente, la paranoia de Sam se desata al sentirse perseguido por Amanda Waller, lo que obliga a buscar refugio temporal en el departamento de Clark, y la situación se complica cuando Jimmy Olsen y Clark asisten a un simposio de Star Labs, donde Jimmy es emboscado para debatir en un foro titulado El problema de Superman, organizada por Lex Luthor, quien utiliza una retórica xenófoba para poder pintar al héroe como una amenaza alienígena incontrolable. Mientras tanto, Lois localiza a su padre en Metrópolis justo antes de ser emboscados por los agentes de la Fuerza Especial X, Damage y Atom Skull, y tras descubrir que un viejo contacto los traicionó para entregarlos a Waller, los Lane se ven obligados a huir a través de las alcantarillas, y buscando una salida, Lois y Sam guían estratégicamente a sus perseguidores hasta el simposio de Star Labs, provocando una confrontación en la que Superman interviene para poder repeler a la Fuerza Especial X. Desafortunadamente, la destrucción del recinto le permite a Lex Luthor
manipular la opinión pública, consolidando la imagen de Superman como el mayor peligro para la humanidad ante una audiencia hostil, lo que deja a Jimmy sumido en la culpa, y esa misma noche, tras poner a salvo a su padre en su propio departamento, Lois intenta contactar a Clark sin éxito. Sintiéndose profundamente incomprendido y solo en la Tierra, el hombre de acero se refugia en el alto de Daily Planet y activa la baliza kryptoniana para poder enviar un mensaje de auxilio a su prima Kara. Mientras el faro estelar se dispara hacia el espacio, Lois descubre con amargura que su padre ha vuelto a escapar dejándola sola, ignorando que el Lex Luthor y Amanda Waller acaban de aliarse formalmente con el Pentágono para poder destruir a Superman. Justo cuando la misteriosa y letal guerrera kryptoniana inicia su aproximación final a la Tierra, y luego de todo esto, devastado por los eventos recientes, Clark llega al trabajo intentando hablar con Lois Lane, pero Perry White interrumpe para asignarlos a la cobertura del concurso de soltero más codiciado de Metrópolis, un evento benéfico al que también se suma Kat, quien sospecha que Superman sale en secreto con una de las participantes. Mientras tanto, un abrumado Jimmy Olsen, que evita a Clark por haber inspirado el discurso xenófobo de Lex Luthor, salva en la calle a una misteriosa joven llamada Kara. Tras un malentendido en el que ella cree que Jimmy es el líder del planeta, ambos comparten un día de distracción en la que Kara confiesa buscar a su primo a espaldas de su estricto padre, y en el concurso Clark se ve obligado a aparecer como Superman, y al ser interrogado sobre su mujer ideal, describe sutilmente a Lois, lo que provoca la ira del concursante Han Heishon, quien abandona el lugar repitiendo el lema anti-alienígena de Luthor. La posterior cercanía entre el héroe y la concursante Silver Clown desata los celos e inseguridades de Lois, quien, abrumada por el abandono de su padre y una oferta laboral de Gotham, confronta a Clark en el pasillo, admitiéndole que teme que su relación no tenga futuro. La dolorosa discusión es interrumpida cuando Kara irrumpe con violencia en el lugar y se presenta formalmente como la prima de Kal-El, y decepcionada al ver que el último vástago de su sangre participa en entretenimientos humanos superficiales en lugar de actuar como un conquistador, la joven manifiesta una imponente armadura negra, revelándose como la letal guerrera que está devastando planetas en el cosmos. Aunque Superman intenta razonar con ella explicándole que Krypton ya no existe, una fría voz digital en el brazalete de Kara, a quien llama Primus, le ordena someter a su prima argumentando que el imperio es eterno, y el enfrentamiento obliga a Superman a desbloquear un nuevo poder, que es el aliento helado, para poder neutralizar la visión térmica de Kara y proteger a los civiles atrapados. Sin embargo, intrigado por la resistencia del héroe, Primus cambia las órdenes y le ordena a Kara capturarlo. A pesar de sus esfuerzos para escapar, Superman es incapacitado y encerrado en un contenedor cristalino y arrastrado al espacio exterior, dejando a Lois y a Jimmy horrorizados ante el rapto del protector de la Tierra. Superman despierta en la nave de Kara tras liberarse de su contenedor, y al manifestar un casco bioeléctrico vuela al espacio exterior solo para descubrir que está completamente perdido, mientras Kara intenta convencerlo de unirse a la conquista del cosmos en nombre del imperio kryptoniano, tachando su compasión humana de debilidad, y Clark defiende la paz de la Tierra y le muestra, mediante un proyector de pensamientos, los recuerdos de amor y calidez de sus padres adoptivos y de Lois Lane. A pesar de su estricta formación como guerrera bajo la tutela de su padre, Kara comienza a conectar con su primo con un espontáneo juego de asteroides, revelando que atesora objetos de los mundos visitados, incluyendo una foto con Jimmy Olsen. Debido a una profunda empatía que su progenitor considera un defecto, sin embargo, la ilusión de la joven se desmorona cuando viajan al planeta Thanagar, esperando encontrar una utopía integrada al imperio, topándose en su lugar con una ruina humeante y desolada que es custodiada por los droides de su padre. Guiados por los robots hacia la ciudadela de Kandor, el último reducto de su civilización, los primos se presentan ante el líder del imperio, una fría inteligencia artificial conocida como Brainiac. La máquina que en el pasado gestionó la infraestructura tecnológica de Krypton somete a Superman a una brutal simulación de combate contra hologramas de enemigos caídos como Green Lantern y un parademonio, menospreciando los valores éticos del héroe, y tras debilitar a Clark con una radiación de sol rojo para poder convertirlo en un arma de conquista contra la Tierra, Brainiac castiga la posterior desobediencia de Kara, borrando sus recuerdos recientes sobre su traición. No obstante, al poco tiempo, Kara recupera la memoria y viaja en secreto por los mundos que juró haber salvado, horrorizándose al descubrir que ella misma fue manipulada para poder destruir Thanagar y el resto de los planetas, y en medio de su desesperación en el espacio exterior, la atormentada kryptoniana es interceptada por una nave aliada en la que viaja Lois, Jimmy, Malá y The Brain, listos para emprender el rescate de Superman. Antes de todo esto, en la Tierra, Amanda Waller declara a Superman enemigo de la humanidad e instala la ley marcial en Metrópolis bajo el brazo del Cuerpo de Defensa Humano, llegando incluso a arrestar a un presentador de televisión que osó defender las acciones heroicas del kryptoniano, y ante la urgencia de rescatar a Clark, Lois y Jimmy diseñan un audaz plan para poder infiltrarse en Star Labs y robar una nave espacial, y para lograrlo, Jimmy agota todos sus ahorros contratando a regañadientes a Letwire, quien se une a la misión junto a Malá y también The Brain, mientras que Headway opta
opta por abandonar temporalmente el grupo debido al peligro de la operación, y durante los preparativos, Lois confiesa haber empacado un fragmento de kriptonita para poder neutralizar a Kara en caso de ser necesario, lo que desata una fuerte discusión con Jimmy, quien la acusa de sonar tan despiadada como su propio padre y le implora que le dé una oportunidad al alienígena, tal como en su momento le dieron a Clark, y el asalto en los laboratorios coincide con una inspección de la Fuerza Especial X a los proyectos de ingeniería inversa del Lex Luthor, lo que desata el caos cuando el equipo de rescate es descubierto y obligado a separarse, mientras que Malá y Cerebro logran ensamblar a contrarreloj una nave incompleta y Lois se quiebra en llanto por haber alejado a Clark justo antes de su rapto, y sus sinceras palabras conmueven a Livewire, quien regresa junto a Headway y su banda para poder repeler un ataque de los nuevos robots Metalos y asegurar el despegue del vehículo hacia el cosmos, mientras que Waller aprovecha el incidente para poder otorgarle a Luthor recursos limitados y relegar a Leslie Wilson a labores de limpieza. La improvisada tripulación se adentra en el espacio exterior y es allí donde el viaje de Lois y sus amigos alcanzan el punto de no retorno al encontrarse cara a cara con Kara, la imponente guerrera kryptoniana, y a la deriva en los cosmos. Brainiac da inicio al tormento de Superman, atrapándolo en una piedra negra, un perverso dispositivo kryptoniano que lo somete a una simulación digital donde es forzado a revivir sus batallas más extenuantes. Al analizar la psique del héroe, la inteligencia artificial descubre que el poder de Clark aumenta cuando sus seres queridos peligran, pero también detecta su miedo más profundo, que es el rechazo de la humanidad, y manipulando la ilusión, Brainiac proyecta visiones hostiles del Lex Luthor, el General Lane y una Lois Lane ficticia que lo desprecia por su naturaleza alienígena, y aunque Superman lucha por romper el engaño, el control de la máquina es absoluto. Mientras esto ocurre en Kandor, Lois y su tripulación interceptan a Kara en el espacio, y a pesar de la hostilidad inicial de Lois por el rapto de Clark, la joven kryptoniana los convence de cooperar al admitir que su primo corre peligro bajo la tutela de su padre, guiándolos hacia la estación espacial, mientras que Malá y Cerebro planean usar la tecnología local para poder mejorar su nave. Una vez infiltrados en la ciudadela, aprovechando un aparente ciclo de mantenimiento de las centinelas, el grupo se divide. Lois y Jimmy avanzan al rescate de Clark, mientras que Kara se dirige al centro de mando para poder confrontar a su progenitor, y allí la joven descubre horrorizada el proceso de tortura y exige respuestas sobre los mundos devastados, obligando a Brainiac a confesar con frialdad que él mismo ordenó la aniquilación de esos planetas tras lavarle el cerebro durante toda su vida, y ahora que tiene a Superman ya no la necesita. Y Kara remete molesta contra el soporte físico de la máquina y derrama lágrimas al destruir lo más cercano que tuvo un padre, pero la victoria se torna trágica debido a que Brainiac revela que su verdadero plan era usar la piedad negra para poder debilitar la mente de Clark y transferir su propia conciencia al cuerpo de Clark. Completada la posesión, el villano toma el control absoluto del cuerpo de Superman, dejando la mente del héroe sepultada en una fantasía donde Krypton nunca fue destruido y vive en paz junto a sus padres biológicos. Atrapado en la piedad negra, Kal experimenta una realidad ficticia como científico en Krypton, donde su innata compasión es duramente juzgada por las proyecciones simuladas de sus padres biológicos y Jor-El y Lara. Sin embargo, el entorno digital se estabiliza cuando Lois Lane logra infiltrarse en la matriz, aunque inicialmente sufre amnesia. Un apretón de manos con Clark reactiva sus recuerdos, lo que le impulsa a iniciar una desesperada cruzada para poder liberarlo del engaño a base de persistencia y confesiones de amor, obligando a los avatares kryptonianos a reiniciar el programa cíclicamente en un vano intento de borrarla. Mientras tanto, en la Tierra, la nave de Jimmy Olsen y Kara es derribada por el cuerpo de defensa humano de Amanda Waller, quien ignora las advertencias de una invasión inminente y confisca la debilitada kryptoniana con armamento de kriptonita. Por fortuna, Perry White, Wiki Vale y también Steve Lombard intervienen valientemente para poder rescatar a Jimmy, Kara y al cuerpo inconsciente de Lois justo en el instante que Kandor se teletransporta sobre Metrópolis, y el poseído Superman inicia una ofensiva implacable, superando con alarmante facilidad las fuerzas de la Fuerza Especial X, Slade y los Metalos del Lex Luthor, y dentro de la simulación, Clark lucha por discernir la realidad de la fantasía, asumiendo con temor que la presencia de Lois es un engaño. No obstante, cuando ella le recuerda el apodo de Smallville y las extremas peripecias que atravesó en el espacio para poder rescatarlo, el héroe finalmente recupera su identidad, y en un reflejo de la profunda admiración que Clark siente por ella, Lois manifiesta su superfuerza en el entorno mental, proclamando con valentía que el amor no es para cobardes y que su valor radica en su corazón y no en sus poderes, lo que le permite romper la ilusión destrozando el cielo virtual. Y de vuelta en el mundo real, Superman despierta con un nuevo traje y se une a una esperada Kara, quien tras ser motivada por Jimmy a forjar su propio destino, renuncia definitivamente al adoctrinamiento de Brainiac, y enfurecido por perder el control del cuerpo del héroe, la inteligencia artificial se repliega a la base original y toma el control de los núcleos de kriptonita de los Metalos y activa un escudo protector mientras prepara un devastador rayo con la firme intención de erradicar Metrópolis por completo. Con Superman y Kara inconscientes, la ofensiva de Brainiac sitúa a Metrópolis al borde de la aniquilación y los cuerpos de defensa humana fracasan rotundamente, y los Metalos controlados por la máquina barren la resistencia, obligando a Amanda Waller a prepararse para una última batalla, mientras que Lex Luthor huye cobardemente. Y en este escenario crítico, el general Sam Lane emerge como el estratega definitivo al unificar a todos los aliados posibles. El Dr. John Henry
Irons, equipado con su armadura Steel, rescata a Lois, Jimmy y Steve, mientras que la banda de Livewire pone a salvo a los primos kryptonianos tras aclarar que no luchan por altruismo, sino por defender su propio hogar. Tras una tregua forzada entre Waller y Sam, Superman y Kara recuperan el conocimiento e irrumpen en la nave nodriza, donde el villano paraliza a Kara usando la palabra clave erradicador y revela una verdad devastadora debido a que él mismo provocó la destrucción de Krypton, todo para poder evitar ser desmantelado cuando Jor-El intentaba negociar la paz con sus enemigos. Y ante el dilema impuesto por la máquina de elegir entre la salvación de su prima o de la Tierra, Clark se rehúsa a jugar bajo sus reglas y en lugar de combatir a una manipulada Kara, lo envuelve en un brazo incondicional prometiéndole que jamás volverá a estar sola, un gesto de amor puro al que se suma Lois y Jimmy, otorgando a la joven la fuerza emocional necesaria para poder romper definitivamente la programación de Brainiac y empujar la ciudadela hacia el sol. Aunque Brainiac intenta un contraataque desesperado, utiliza un haz de energía potenciado con kryptonita y Kara aparta a su primo y ambos caen directo al sol, descubriendo con asombro que la radiación solar no lo destruye, sino que sana sus heridas, potencia sus habilidades biológicas y manifiesta en ella un nuevo traje, convertidos en los genuinos herederos de la casa de él. Los primos desmantelan Kandor y en un último suspiro de malicia, la inteligencia artificial logra marcar la mejilla de Kara con una hoja de kriptonita antes de ser partido a la mitad y arrojado al fuego solar por la joven, quedando reducido a una unidad central inerte. Y con la Tierra finalmente a salvo, Kara despierta días después en la granja de los Ken, en Smallville, donde Marta y Jonathan la reciben con los brazos abiertos, permitiéndole sanar su tormentoso pasado e iniciar una nueva vida aquí en la Tierra. Mientras tanto, en Metrópolis experimenta una era de reconstrucción apoyada por Malá y también The Brain, y el Daily Planet celebra el triunfo de los héroes, donde Lois Lane rechaza la oferta de Gotham para poder forjar su propio camino periodístico en su ciudad natal, junto a Clark, Jimmy y una recuperada Kara, quien es bautizada por la prensa como Supergirl. Así, pese a la huida de Waller y el ascenso corporativo del LexCorp, Superman contempla con profunda gratitud cómo su familia ha crecido, listo para poder afrontar cualquier amenaza. Y así termina esta temporada. Este fue el resumen de la segunda temporada de Mis Aventuras con Superman. La serie ha llegado a su fin y ahora veremos cómo las cosas para Superman se van a complicar bastante, así que con ustedes la tercera temporada de Mis Aventuras con Superman. Tras la derrota de Brainiac, Superman y Supergirl llegan a la reciente expandida Fortaleza de la Soledad en la Antártida, donde Kara integra la programación del villano en el sistema principal, y pese a la destrucción de Kandor, una versión menor de Brainiac sobrevive digitalmente y confronta a Kara, asegurándole que ella no sabe quién es sin su influencia, una revelación que perturba profundamente y hace que se retire bajo la atenta mirada de un robot que, hablando con la voz del tirano, insinúa que el hombre de acero eventualmente sucumbirá a su legado. Tiempo después, la acción se traslada a la granja Ken durante el festival de Halloween, donde Jimmy Olsen y Kara comparten un momento cercano disfrazados, mientras que Lois analiza si existe un interés romántico entre ellos y Clark le confiesa su deseo de mudarse juntos en una granja para poder formar una familia, y la festividad se interrumpe con la llegada de Sam Lane, quien tras entregarle un recuerdo a Lois le advierte sobre un robo de información del proyecto Caliban, una iniciativa cancelada que involucra un laboratorio de biotecnología kryptoniana gestionada en el pasado por Cadmus y la Fuerza Especial X. Decidido a investigar, el grupo se dirige a una instalación oculta bajo una oficina falsa en un bosque cercano en Metrópolis, donde tras cruzarse con una extraña criatura híbrida descubren una serie de tanques de éxtasis con experimentos fallidos y ADN kryptoniano, y al adentrarse en el lugar son atacados por criaturas mutantes y descubren un bosque artificial con la tumba del Dr. George Otto Blinder, junto a la grabación de sus investigaciones, lo que le permite comprender que el científico educó con empatía al clon humanoide B1Z y lo protegió de ser utilizado como un arma militar. Aunque Supergirl inicialmente siente repulsión por el origen artificial de la criatura, pronto desarrolla empatía hacia él al ver la devoción con la que fue criado, momento en el que el dron ataca la sala y activa un protocolo de autodestrucción que inunda el complejo, mientras que Kara evacúa a Lois y Jimmy. B1Z rescata a Superman inconsciente y se oculta en el bosque para luego camuflarse entre la multitud que festeja Halloween en Metrópolis, desconociendo que Lex Luthor ha monitoreado todo desde el LexCorp y le confirma a Slade que avanzará en su plan utilizando al malherido Han Henshaw. Superman y Supergirl son aclamados por Metrópolis durante el Superfest, una festividad creada en su honor donde Jimmy Olsen les entrega relojes de auxilio, mientras que Lois Lane lo anima a darle una oportunidad romántica a Kara, quien confiesa privado sus sentimientos por él, y pese a que Jimmy teme no ser suficiente, mientras tanto Cat Grant persigue a Lois buscando una exclusiva con el Hombre de Acero, pero la periodista centra su atención en Winslow Scott, el clásico juguetero, a quien acusa obsesivamente de fabricar armas hasta el punto de destruir el peluche de una niña, descubriendo horrorizada su propio exceso, y la convence
intervención se interrumpe cuando una banda liderada por The Wit asalta un banco buscando llamar la atención de Superman, obligando al héroe a ausentarse del panel de su prima para poder enfrentarse a látigos cargados de kriptonita. Tras la invasión de Brainiac, venciendo a la villana con astucia al agotar su reserva del mineral, y durante el evento, impulsada por la joven Jessica Cruz al reclamar su propia identidad guerrera, Supergirl sorprende a Jimmy al abrir una convocatoria de pretendientes en su stand, mientras que Lex Luthor hace acto de presencia promocionando en secreto los avances del Lex-Corp, y por su parte, Clark repara el error de Lois, pagando por los juguetes dañados y ayudándola a una nueva estrategia, provocando el orgullo de Scott al calificarlo como inofensivo, lo que lleva al villano a activar iracundo su armadura mecanizada. Sin embargo, antes de que el ataque prospere, interviene Han Henshaw vistiendo un traje con el símbolo del X-Corp para poder neutralizarlo en segundos, mientras que el clon bizarro huye asustado de la escena. Luthor presenta formalmente a Henshaw como un protector humano diseñado para poder erradicar la dependencia de los alienígenas, una alianza que conmociona a Lois dada la convicción del propio Henshaw de proteger a la humanidad de Superman, y finalmente, tras el éxito del espectáculo que deja en evidencia las verdaderas intenciones corporativas, Lex felicita a su nueva creación Cyborg y le pone en estado de reposo a la espera de su próximo despliegue. Para intentar olvidar a Kara, Jimmy asiste a una fiesta de citas organizada por la agencia Worms, descuidando la investigación que Perry le encomendó, mientras Lois asiste a Kara a enseñarle a la ciudad para poder ayudarle a abrirse en el amor, lo que posterga sus propios temores románticos sobre el futuro de Clark y la granja escala que éste le obsequió. En la reunión, Jimmy conoce a Doris, una científica que comienza a alterar su genética durante la cita, mientras que los anfitriones Sazala y Tazala intentan mediar la situación, y paralelamente, Han Henshaw patrulla Metrópolis demostrando una brutalidad extrema al atacar violentamente a los miembros de Intergang y enfrentarse a Superman cuando este interviene para poder salvar pacíficamente al Silver Branch. Incapaz de responder a las llamadas de auxilio de Jimmy debido al combate, Superman presencia como Henshaw intenta destruirlos a todos hasta que Slade Wilson lo contiene en un campo de energía, y poco después, en Lex-Corp, Luthor reprende a Henshaw por poner en riesgo su plan de reemplazo público y somete al arrogante Cyborg mediante un detonador remoto tras haber derrotado a Slade. La cita de Jimmy se sale de control cuando un error en el procedimiento lo vuelve elástico, y tras ser restaurado con la reconciliación de las anfitrionas, Doris consume una fórmula que la transforma en giganta para poder secuestrarlo en la cima del Daily Planet, y Superman acude al rescate mientras las científicas reducen a la villana, permitiéndose que Jimmy acepte mantener su patrocinio con la organización antes de reunirse con Lois, quien le confiesa a Clark su duda sobre apresurar la relación, y ambos acuerdan tomarse las cosas con calma. Sin embargo, la pared de tranquilidad se rompe con una visión del futuro, donde Metrópolis yace destruida por un ejército de robots. Unos envejecidos Jimmy, Lex y John Henry Irons envían a un joven Superman al pasado mediante un dispositivo temporal justo antes de ser ejecutados por las máquinas. Clark intenta disfrutar de una cita tranquila con Lois en el Pound Cave Palace, libre de asuntos superheroicos, pero la velada se ve interrumpida cuando los pasteles aparecen misteriosamente y descubren a un curioso joven flotando en el techo. El chico se presenta como John Kent, hijo del futuro, justo antes de que Jimmy, cubierto de espinas tras otra desastrosa cita en Worlds, y Kara se unan a ellos para poder celebrar la revelación, y abrumada por la noticia de su futura maternidad, Lois intenta refugiarse en el trabajo, mientras el grupo lleva a John de compras al centro comercial, donde le consiguen un traje bajo el alias de Superboy, y el joven demuestra su valentía al salvar varios civiles durante un repentino temblor. Mientras tanto, en Lex-Corp, Han Henshaw finge su misión ante Lex Luthor y Slade Wilson, mientras que hackea en secreto los sistemas y el detonador de su cuerpo Cyborg. Al tomar el control, Henshaw reduce a Lex, rechaza sus manipulaciones tras lamentar sus monstruosas transformaciones y decide atacar la ciudad por su cuenta. Superman y Superboy acuden a investigar el origen de los sismos en una zona de construcción y descubren un grupo de dinosaurios, una civilización subterránea desplazada por la expansión humana. Aunque el príncipe Tiranco intenta luchar, John logra mediar pacíficamente entre ambas especies, ganándose el orgullo de Clark para poder construir un mejor mañana antes de retirarse a la granja Ken. Allí Lois finalmente tiene una conversación sincera con John, aceptando la idea del futuro y apoyándolos en su duda. Sin embargo, la tranquilidad se destruye cuando la televisión transmite a Cyborg Superman causando estragos en Metrópolis y desafiando públicamente al Hombre de Acero. Al ver la devastación en pantalla, John confiesa entre lágrimas la verdadera razón por la cual viajó en el tiempo, debido a que en el futuro Lois y los héroes han muerto, lo que fue enviado al pasado para poder evitar que Cyborg Superman destruya a su familia y a toda la ciudad.
Han Hyo toma Metrópolis como rehén, exigiendo enfrentar a Superman, quien intenta razonar con él mientras que Supergirl destruye a sus huestes robóticas. Mientras tanto, en Smallville, John le confiesa a Lois que Lex lo envió del futuro para poder salvarlos, pero se distrajo al experimentar la paz de esta época, y tras esto, el joven parte de la batalla y Lois toma la camioneta de Jonathan para poder alcanzarlo en la ciudad. Durante el combate, Henshaw expone su núcleo kryptonita y desata desastres en toda la ciudad, pero John interviene vistiendo una armadura protectora experimental para poder salvar a su padre, revelando entre lágrimas a Kara, que se mantuvo distante de ella porque en su línea temporal la consideraba una segunda madre antes de verla morir. En paralelo, Lois confronta a Lex en LexCorp y lo convence de apagar remotamente su creación. Sin embargo, al notar la interferencia, Henshaw irrumpe furioso en el edificio para poder asesinar a Luthor. Gracias al esfuerzo conjunto de la familia heroica, Kara y John comparten fragmentos de la armadura para poder desmembrar al villano, obligándolo a reconstruirse con las piezas de sus propios robots en un desesperado intento por sobrecargar su núcleo. Llevando sus poderes al límite para poder proteger a su hijo, Superman reingresa al combate y derrota a Henshaw y destruye la kriptonita antes de que el cyborg active su secuencia de autodestrucción. Confundido por la resistencia de John, Henshaw comprende finalmente que el joven es mitad humano y que la humanidad ha terminado por aceptar a los alienígenas, lo que lleva a cancelar la detonación y apagar sus sistemas al verse como una reliquia del pasado. Tras la victoria, el dispositivo temporal de John se activa, permitiendo despedirse con emotivos abrazos de Kara, Clark y Lois, quienes le expresan su orgullo antes de que desaparezca en un haz de luz, y con Superman temporalmente sin poderes por la radiación, Clark y Lois celebran estar juntos con la esperanza de haber salvado el mañana. Sin embargo, John regresa a una línea temporal devastada que no cambió para bien, debido a que nos encontramos en un futuro distópico dominado por Lex Luthor, Slade Wilson y un ejército de clones kryptonianos, llamado los Erradicadores, donde el joven héroe es capturado e interrogado sobre el verdadero propósito de su viaje. Ha pasado un mes desde que Superman derrotó a Han Henshaw a costa de perder sus poderes, y Clara asiste junto a sus amigos a la gala humanitaria anual de Metrópolis, donde Supergirl debe cubrir su ausencia pública mientras que Lois se compadece de él, y Jimmy lidia con las obligaciones de Worms, al llevar como pareja a la princesa Marina Maru de Markovia, despertando los celos de Kara. Y durante el evento, en el que Vicky Vale compite con Lois y Jimmy por un premio periodístico, y el clon bizarro observa el festejo desde una heladería con la esperanza de ver al Hombre de Acero, Clark nota la desaparición de los becarios del Daily Planet. Al buscarlo, sufre una extraña visión de un entorno helado kryptoniano antes de encontrar a los niños rehenes de una guardia armada, a quien logra noquear instintivamente a costa de recibir un disparo en el brazo. Tras recordar amargamente que ya no tiene superpoderes, la gala se sumerge en el caos cuando la princesa Marina se revela como la malvada Dr. Poison, cuyo verdadero plan es erradicar a la humanidad transformándola en animales mediante un gas mutagénico, obligando a Supergirl a abandonar el lugar para poder evitar que los secuaces infecten la reserva de agua de la ciudad. El pánico se apodera de las instalaciones mientras el grupo intenta ponerse a salvo en los conductos de ventilación. Allí Lois logra neutralizar a un guardia convertido en un cocodrilo, rompiendo el conducto, pero termina expuesta a la toxina y transformándola en un gato, mientras que Jimmy, convertido en una tortuga, aprovecha la atracción que Marina siente por él para quitarle la máscara de gas y transformarla en un zorro. Justo antes de que Bizarro la capture, y con la amenaza sofocada por Supergirl y el agua a salvo, las víctimas recuperan su forma humana y Lois recibe su merecido premio periodístico, y Jimmy confiesa finalmente su sentimiento por Kara, desencadenando una sincera conversación donde él le pide disculpas por no haber sido honesto antes, y al concluir la velada, Clark le confiesa a Lois su frustración y angustia por sentirse inútil sin sus habilidades, cuestionándose cuál es su propósito si ya no puede ser Superman. Sin embargo, antes de recibir respuesta, Clark y sus amigos son sorprendentemente absorbidos por un misterioso portal. Clark, Lois, Jimmy y Kara son teletransportados a otra dimensión por Mr. Miss Pickle, quien los recluta para poder competir contra su esposa en un torneo de divorcio cuyo premio son las llaves del yunque cósmico, un artefacto capaz de reescribir la realidad. Y tras descubrir que Clark ha perdido sus poderes, Miss Pickle logra que el juez cósmico prohíba volar para poder igualar las condiciones frente al equipo rival, integrado por versiones alternativas de sus amigos, una Lois general, un Jimmy superhéroe llamado Ave de Fuego, una Kara con armadura y un Lex aliado. Durante las pruebas, las cuales incluyen plataformas flotantes y la separación por géneros, el general Lane y Lois deben colaborar contra bestias interdimensionales, mientras que Lex revela que en su mundo Superman murió luchando contra los Hunger Dogs, forzándolo a liderar la resistencia, y paralelamente, en un laberinto de cristales que refleja sus seguridades sobre el futuro y la pérdida de habilidades de Clark, Jimmy y Kara comprenden que la elección del laberinto es la capacidad de cambiar, rescatando a sus amigos del hielo e igualando el marcador.
Cansados de ser manipulados, los participantes descubren que el reto final, que el divorcio en realidad, era solamente una excusa para tener una cita emocionante y que planeaban usar a los mortales para poder burlar la maldición que les impide usar el yunque cósmico, y Clark convence al equipo rival de no ceder a la tentación de alterar el universo, logrando que todos se rehúsen a jugar hasta que el tiempo expire y el juez selle el artefacto, enviando a los grupos de regreso a sus respectivas dimensiones. De vuelta en su hogar, Clark abraza con mayor confianza su identidad como un simple humano, mientras que Lois le confiesa el temor que le causa los constantes e impredecibles cambios en su vida. Sin embargo, su conversación se ve interrumpida abruptamente cuando un rayo impacta frente de ellos, trayendo de vuelta a John, acompañado por una misteriosa joven que parece que es su hija. Clark y Lois quedan conmocionados ante el regreso de John, quien ahora se hace llamar Jonathan, debido a que las alteraciones en la línea del tiempo cambiaron su pasado, y descubren con sorpresa que viene acompañado por Lara, su futura hija, y al trasladarse a la granja Kent para poder procesar la situación, la tensión aumenta cuando un amargado Jonathan rechaza la ayuda de Clark, recordando que tuvo que asumir el manto de Superman tras la muerte de su padre, mientras que Lara revela que en su futuro devastado por Lex Luthor y sus clones kryptonianos, los Erradicadores, Lois se convirtió en una estricta general que los envió al pasado con la orden de asesinar a Lex Luthor, y guiada por esa misión, Lara se infiltra en LexCorp, donde Luthor muestra a una reaparecida Amanda Waller y a Slade Wilson, su híbrido criogénico controlado por una red neuronal y su nuevo prototipo de viaje en el tiempo. Sin embargo, cuando Waller le ordena clausurar la empresa tras considerar el experimento una locura, la irrupción de Lara provoca que el Erradicador se libere y se vuelva completamente consciente e incontrolable. La batalla se traslada a los alcantarillados y luego a la superficie cuando Superman, Supergirl y los jóvenes Kent acuden al rescate, pero la criatura evoluciona rápidamente, desarrollando brazos adicionales y una ferocidad imponente, y Kara se sacrifica heroicamente para poder proteger a sus sobrinos de un golpe mortal. Quedando gravemente herida tras recordarle a Jonathan que él es su mejor mañana, lo que desata la furia del joven, justo antes de que el villano le robe el dispositivo temporal y escape a través del flujo del tiempo, y con el combate finalizado y Lex arrestado por orden de Waller, Clark comprende que la única forma de salvar su futuro es recuperar sus poderes en la Fortaleza de la Soledad, despidiéndose de una angustiada Lois con la ayuda de Bizarro. Sin embargo, al poner un pie en la Fortaleza Antártica, el robot custodio toma el control mental de Bizarro y lo fuerza a dejar a Clark inconsciente de un solo golpe. En la Fortaleza de la Soledad, Clark es presionado por robots bajo las órdenes de una IA de Brainiac no corrompida, quien le exige demostrar su espíritu conquistador para devolverle sus poderes, y lo somete a una simulación del pasado congelado de Krypton. Equipado con armas, Clark se rehúsa a lastimar a los refugiados alienígenas, los Coluanos, y protege a uno de ellos, comprendiendo que la grandeza de Krypton, basada en la subyugación, era defectuosa, y descubriendo que la propia mente de Brainiac fue modelada a partir del Coluano que salvó. Al rechazar Clark la doctrina de sometimiento y disculparse por los errores de sus ancestros, Brainiac ordena su ejecución por traicionar el legado kryptoniano, desencadenando que Bizarro pierda el control y comienza a atacar a todos en el lugar. Mientras tanto, en Metrópolis, Amanda Waller intenta reclutar a los jóvenes Kent, pero Lois lo impide para protegerlos y llevar a Kara a recibir atención médica urgente, lo que provoca la ira de Jonathan, quien huye a la luna. Frustrado por las constantes comparaciones con su padre, Supergirl acude a hablar con él, logrando reconfortarlo, al explicarle que la verdadera fuerza de Clark radica en la fe que deposita en los demás, convenciéndolo de volver para poder defender la Tierra a su manera. De regreso en la Tierra, Waller traslada al equipo al Área 0, lugar donde ocurrió el Día 0, preparándose para poder emboscar al Erradicador, mientras que Lois reúne aliados como John Henry Irons, Wire y Headway para la inminente batalla, y en la víspera del ataque, Lex Luthor intenta huir cobardemente, pero Jimmy lo confronta, recordándole que los alienígenas siempre terminan solucionando sus desastres y que si realmente se considera un héroe, debe quedarse a luchar, y al día siguiente, el Erradicador emerge del flujo temporal en el campamento e inicia su ofensiva. Aunque Jonathan logra cortarlo por la mitad y alardear de su victoria, la criatura se duplica al instante y derriba al joven héroe, anunciando fríamente que ha regresado al presente para poder erradicar a Superman y a toda la humanidad. En la Fortaleza de la Soledad, Clark es salvado del control de Brainiac gracias a un homínido kryptoniano, a quien logra calmar y ganarse el respeto de la IA para poder someterse al peligroso proceso de canalizar la energía de un descendiente del Sol Rao para poder recuperar sus poderes. Mientras tanto, el Erradicador desata un poder inconmensurable en la Tierra, dividiéndose en múltiples copias para poder arrasar tanto con el equipo kryptoniano como las fuerzas armadas de Amanda Waller, obligando a evacuar a los humanos, y en medio del caos, Lex Luthor y Jimmy intentan neutralizar a la entidad mediante un dispositivo mental, pero la criatura contraataca hackeando la mente de su creador y dejándolo colapsado en visiones cósmicas, y cuando una de las copias del Erradicador está a punto de erradicar a Jonathan Kent y también a Lois Lane, Superman reaparece impulsado por la radiación solar de Rao.
destruyendo el duplicado, y se reúne con su familia prometiéndole a su hijo que ya no cargará solo con esta responsabilidad, y unido a Kara, sus hijos del futuro, Lara y Jonathan, y a Bizarro, a quien adopta como un primo lejano, la familia de él experimenta un aumento temporal de poder que les permite pulverizar los huestes del Erradicador. Impregnado de resplandores solares, Superman golpea al enemigo principal hasta despojarlo de sus evoluciones y también derrotarlo, y el villano rechaza la redención para ser fiel a su programación original y perece, y tras la victoria, Jonathan y Lara se despiden de sus padres antes de viajar de regreso a su época, mientras en el presente, Jimmy es rechazado por Kara tras invitarlo a salir de forma oficial. En su prisión, un perturbado Lex Luthor le advierte a Amanda Waller sobre las aterradoras amenazas espaciales que descubrió en la mente del monstruo, mientras que Clark y Lois reflexionan sobre su mañana, y allí Lois vence sus temores hacia la maternidad y le propone matrimonio a Clark con un estuche de anillo, sellando su compromiso antes de mirar juntos hacia el futuro. Y así termina esta temporada. Este fue el resumen de la tercera temporada de mis aventuras con Superman. Si te gustó, no olvides dejar un like y un comentario, y no olvides seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, para que tengas una relación más cercana conmigo. Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy. Soy Daniel de X Geek y nos vemos en la siguiente.